Muy bien. Ayer estuvimos viendo, chicos, estuvimos platicando respecto al arte mesopotámico, en donde vimos que es la continuación después del arte egipcio, pero que está un poquito empalmado también en tiempos, ¿no? Que están un poquito ahí como compartiendo fechas, en el cual pudimos ver, que en esta parte se vuelve un poquito diferente la cuestión de el arte, ¿no? Va cambiando, va tomando forma, cada era le va dando su importancia. Por aquí dijimos que empezaron a reconocer o a conocer la cuestión de los metales preciosos, el oro, la plata, el hierro, empezaron a trabajar con diferentes materiales, el cobre era uno de los más destacados, el oro también se utilizaba mucho y la plata, pero estos eran más difíciles de conseguir y no tan moldeables como el cobre, ¿no? Entonces seguían utilizando o seguía a la alza lo que era el cobre, seguían utilizando mucho este metal para hacer sus decoraciones, sus armas, lo que necesitaran ellos, ¿no? Mm. También dice que fue dándose un poquito menos la cuestión de esa, esa importancia a los templos funerarios. Fueron bajando un poquito de importancia, fueron teniendo fueron teniendo menos importancia y por el contrario fueron creando la importancia para los templos y los palacios, ¿no? Aquí y ya este, fueron creando todos estos con ayuda de la arcilla, que dijimos que por aquí también tenían como que mucho acceso a este material con el cual ellos construían. Se apoyaban mucho en la madera para la cuestión de como de los cimientos, pero también utilizaban mucho la arcilla que se usaba para el adobe, perdón, y ya creaban este tipo de construcciones, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, chicos, con el arte mesopotámico estamos bien. No hay una información tan relevante, no fue una época que haya durado muchísimos años tampoco. Así que por eso viene así como que de reducida y con los ciertos temas en específicos o con las ciertas cuestiones que ellos manejaron diferentes a los egipcios o lo que marcó diferencia entre ellos y los egipcios también. Entonces, podemos decir que esto fue lo que sucedió en esta época. Luego se presenta el arte minoico. El arte minoico dice que es minoico, también conocido como cretense, es el arte de la civilización minoica o cretense, una civilización prehelénica que se desarrolló en la isla de Creta entre el tercer milenio antes de Cristo y el segundo milenio antes de Cristo. Dice, la mayor colección de arte del arte minoico está en el Museo Arqueológico de Heraclión, cerca de Knossos, en la costa de Creta. El arte minoico con otros restos de la cultura material, especialmente la secuencia de estilos cerámicos, ha permitido a los arqueólogos definir las tres fases de la civilización minoica, como el minoico antiguo, minoico medio y minoico reciente. Gracias a todo esto, que desarrollaron en cuestión de los estilos, chicos, con los cerámicos, pudieron definir estas tres fases del minoico. Dice, puesto que la madera y los textiles han desaparecido, los más importantes supervivientes del arte minoico son la cerámica, la arquitectura palacial con sus frescos, ¿ok? Aquí dice que la cuestión de la madera ya la estaban dejando de lado, ya no estaba tan fuerte, ya no estaban dándole nada de importancia a la cuestión de la madera, pero sí estaban dándole una cierta importancia.
pero sí estaban dándole esta importancia o este empuje fuerte a la cuestión de la arquitectura en cuestión de palacios con sus frescos, que en este caso son pinturas, chicos. Y también la cerámica empezó a tomar fuerza en esta cuestión del arte minoico. Dice que a partir de 1900, el inglés Arthur Evans excavó las ruinas de Gnosos, Palacio de Minos o del Laberinto, como si allí hubiese estado la corte del mítico rey Minos, que ordenó construir el laberinto de Creta. Y luego conocido como Palacio del Hacha o del Hacha Doble, porque se observaba esculpida por todas partes en relieve o en bulto. Esa doble hacha a la cual muy probablemente se le daba culto. Todos esos edificios, junto con los primeros teatros, que son semejantes a los posteriores del diseño griego, que también allí se descubrieron pertenencias a los tiempos de mayor apogeo de la civilización minoica, hacia el siglo XVII a.C., y fueron destruidas por una invasión micénica hacia el año 1400 a.C., ¿ok? Entonces, chicos, podemos encontrar aquí de relevante que la cuestión de la madera y del textil, todo lo que se usaba como textil, ya estaba desapareciendo prácticamente, ¿no? Dice que esta persona, o este personaje más bien, se puso a excavar, se puso a investigar y encontró, vamos a ver imágenes de esto. Encontró el Palacio de Minos, vamos a buscarlo. Perfecto, aquí está, se los comparto. Aquí está el Palacio de Minos, chicos. Esta es la representación en dibujo, lo que podemos encontrar como lo que era el Palacio de Minos en ese entonces. Se le llamaba así y se le conocía así por el nombre del rey que en ese momento estaba por estos tiempos, ¿no? O para quién fue creado. Esto era como la estructura real de cómo debía ser el palacio o de cómo era el palacio en estos tiempos. Y bueno, la realidad que tenemos hoy en día son los, algunas construcciones todavía, pero con ya ciertos derrumbes, ¿no? Acuérdense que esto fue un lugar que estuvo bajo tierra y que tuvo que ser excavado y tuvieron que como que volver a sacar de donde estaban sepultados para poder traer a la actualidad. Entonces hay muchísimas cosas en derrumbe, hay muchas cosas pues maltratadas. Fíjense aquí el tipo de block que usaban en esta parte que era el de adobe. eh, Bien, ya quizás siguen siendo algunas imágenes de el palacio un tanto destruido, pero bueno, ese es el palacio de Minos o también conocido como de Laberinto, porque en esta época, chicos, el rey Minos ordenó construir un laberinto, tenía laberintos dentro de su palacio y pues por eso también se le conoce como el palacio de los laberintos. Luego dice que Mm, mm. Luego fue conocido como Palacio de Hacha. Vamos a ver por qué fue conocido como Palacio de Hacha.
en donde dice que se observan, porque se observa esculpida por todas partes en relieve o en bulto. Esa doble hacha, a lo cual muy probablemente se le daba culto. Ahí les va, ¿cuál era el hacha, chicos? Era básicamente una construcción. eh, estos, estos miradores, chicos, con estas columnas, era lo que se le reconocía como las dobles hachas, ¿no? Aquí viene en el dibujo, viene cómo están también puestas aquí las columnitas y cómo están puestos a estos tipos de miradores o este tipo de mirador era el que se le llamaba hacha o doble hacha. Si se fijan aquí en la actualidad, chicos, sigue siendo parte turística en esta parte de Creta, en España, pero ya está acordonado. Si se fijan, ya tiene aquí unos cordoncitos donde ya no te dejan pasar, probablemente por la debilidad de la construcción o que no andemos haciendo ahí después este mal uso y daños y todo esto, ¿no? Que luego se da bastante que las personas anden ahí, este, haciendo imperfectos, ¿no? Andan rayando, andan golpeando, andan tomando fotos donde no tienen que tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, dice que estaba esculpida por todas partes nosotros llegábamos a encontrar este tipo de hachas, ¿no? Como le llamaban ellos. Dice que todos esos edificios junto con los primeros teatros, que estos eran semejantes a los de la era griega, también ahí se descubrieron pertenencias del apogeo de la civilización minoica hasta los siglos XVII y fueron destruidas por la invasión micénica hacia el año de 1400 antes de Cristo. ¿Ok? Ahí ponen referencias de años solamente. Luego viene algo muy importante para el minoico, chicos, que fue la columna como tal. La columna minoica fue un proceso muy importante o fue algo muy importante dentro de los años que se desarrolló esta arte, ¿no? Dice que una de las contribuciones más notables de los minoicos a la arquitectura es la columna característica más ancha de la parte alta que en la parte inferior. Se le suele denominar columna minoica o invertida, porque la columna griega es más ancha en la parte intermedia e inferior. Es el énfasis que se crea una ilusión de mayor altura. Y las columnas cretenses estaban también hechas de madera y eran generalmente pintadas de rojo. Se elevaban sobre una simple base de piedra y se remataban con una capitel en forma de moldura redonda de aspecto similar al de una almohada. Justo son las que acabamos de ver, chicos. El minoico fue desarrollado o fue muy característico o muy desarrollaron mucho en esta parte la parte de la columna, pero su columna era diferente a las columnas que nosotros conocemos normalmente, ¿no? Si tú ves una columna hoy en día, normalmente esa columna la vas a encontrar o en un modo igual, o sea, de un grosor similar en la parte de arriba y en la parte de abajo, o vas a encontrarla de un grosor más ancho en la parte de abajo y más delgadito en la parte de arriba, ¿no? En este caso, los minoicos trabajaban totalmente al revés, ¿ok? Ellos hacían que la columna fuera de la parte de abajo más angostita y de la parte de arriba un poquito más ancha, ¿no? Esto tú decías, fue muy característico porque no se utilizaba. Dice que los griegos por aquí utilizaron un poquito, los griegos fueron uno de los que también fueron, como les digo, fueron reconocidos por las columnas, ¿no? Porque ellos también tenían muchos lugares con columnas, pero dice por aquí que las columnas de los griegos era más gordita del centro, era delgadita en la parte de arriba, delgadita en la parte de abajo y en el centro tenía un grosor un poquito más especial o un poquito más grueso. ¿A qué se debía este grosor? Bueno,
Este grosor lo hacían de esta manera porque creaba una ilusión, ¿ok? Creaba una ilusión el hecho de que estuviera más anchito en la parte del medio y más delgadito en la parte de arriba y en la parte de abajo, creaba una ilusión de que las columnas eran un poquito más altas también. Entonces, en este caso, los minoicos hicieron la columna invertida y vamos a ponerles otra vez la imagen, que es la mismita que teníamos ahorita. Muy bien, esta es la columna minoica, chicos, en el mismo palacio que estábamos viendo ahorita, pero si se fijan, esta columna la podemos ver en muchos lugares. Estaba en el palacio, pero estaba por todos lados del palacio, ¿no? Su mejor característica es que esta parte era más angosta que esta otra parte, ¿ok? Esto era más ancho, más grueso y esta parte era más delgadita. Dice por aquí que eran de madera, normalmente este tipo de columnas, y que estaban pintadas de rojo, ¿ok? Aquí vemos la pigmentación que llegaban a tener estas columnas. Em, Aquí aparecen unas, pues, fracturadas, unas rotas. Y aquí está la parte en cómo se dividía, ¿no? La parte de la base, que era básicamente lo que estaba en la parte de abajo, luego el fuste y luego el capitel. Aquí tenía la parte del abanico, del lequino, el collarino, el toro y el zócalo. Si se fijan, chicos, también esta parte de columna es efecto visual. La columna como tal sí estaba ancha en la parte de abajo. Pero, ¿qué hicieron los minoicos para dar este ejemplo de que esto era más chiquito que esto? Aquí en la descripción se ve. Esta parte de zócalo o esta parte de basa normalmente queda enterrado, queda bajo la tierra, queda bajo el cemento, bajo lo que tengan aquí, bajo el piso, y se alcanza a ver solamente hacia lo visual de las personas del toro hacia arriba, ¿ok? Entonces, si nosotros tapamos esta parte, si nosotros tapamos toda esta parte que supongamos que tiene, eh, que está bajo tierra y solamente vemos de aquí hacia arriba, pues sí vamos a ver a lo mejor un efecto de que esto es más delgadito que todo esto, ¿no? Que está acá arriba. Pero si quitamos esto, o si rascamos y descubrimos lo que está en la parte de abajo, nos podemos dar cuenta que la columna como tal tiene el mismo ancho en la parte de arriba que en la parte de abajo, ¿ok? Solo que esta partecita, los minoicos muy inteligentes lo enterraban o lo dejaban en la parte de abajo y solamente dejaban como la ilusión óptica de ver del toro hacia arriba, en donde aquí tenían la parte del abanico también. Entonces, ese era como que el juego que traían por aquí los minoicos en cuanto a, a esa ilusioncita óptica que podían hacer por aquí, ¿no? Dice que era diferente a la columna griega por las características que ya les comenté hace un momento. Las columnas cretenses, perdón, estaban hechas de madera, como les comenté ahorita, y generalmente estaban pintadas de rojo. Era algo muy característico de las columnas que los pintaran de rojo con un poquito de negro en algunas partes, pero normalmente o en la mayoría eran colores rojos. Dice que se elevaba sobre una simple base de piedra y se remataba con un capitel en forma de moldura redonda de aspecto similar al de una almohada. Ese es la partecita de arriba, chicos. Eh, este capitel que es lo último que tenemos en la columna y que viene siendo esta parte, ¿no? Que ya se ve aquí como una almohadita, lo describen por aquí.
una pequeña almohada o un aspecto redondo. Miren, aquí hay varios ejemplos. Está redondito, está un poquito tallado como vaya, no es cuadrado como tal. Esa también tiene una como almohadita. Tenían diferentes estilos ellos en su creación de columnas, pero si se fijan en su mayoría tenían los colores rojos y la que más predominaba era este tipo de columna, que es el que vimos aquí en estas primeras imágenes. Aquí está la famosa almohadita que mencionan por aquí. Muy vistosa, muy visible. Entonces, imagínense, chicos, estar en este tipo de templos que fueron de un rey, que fueron la primera columna invertida, por así decirlo. Ha de ser una sensación muy padre, muy bonita el poder compartir estas cosas, ¿no? El tú poder decir, estuve en tal lugar, estuve en este lugar donde se fueron dando las cosas, donde fue la primera columna invertida, donde se utilizaba de madera, donde diferentes cosas, ¿no? Entonces, la columna minoica, chicos, anótenle por ahí o pónganle ahí en su manual, que fue una de las características muy destacables de esta época y de esta era artística, ¿no? Muy bien, muchachos, hasta aquí, chicos, vamos bien con la cuestión de el arte minoico o también conocido como el arte cretense. El cretense se le llama por la zona en la que fue descubierta o la zona en la que más estaba desarrollada, ¿no? Que en este caso era en Creta. Hablamos un poquito de cómo se manejó con los arqueólogos, las fases. Ahorita vimos la parte de la columna minoica que es muy importante. Luego vamos a hablar el día de mañana de la pintura, que también fue algo que estuvieron desarrollando mucho ellos en esta época. ¿Alguna duda o algún comentario, muchachos, que me quieran realizar respecto a los temas que vimos ahorita? No, ninguno, maestra, todo muy claro. Ok, perfecto. Ya se va a cortar la sesión, chicos, también aquí de Zoom. Vamos a dejarle hasta aquí la clase del día de hoy. Los veo al ratito con comunicación. Que tengan un bonito inicio de miércoles. Nos vemos al rato. Gracias, igualmente. A ustedes, bye bye.